Hola, buenos días. Queremos comunicarles una nueva situación de mala praxis con fallecimiento del feto escasas horas antes de nacer. Se trata de un caso que sucedió en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. En este caso, tanto la instructora como el Consejo Consultivo reconocen que hubo quiebra de la Lex Artis al menos en 4 ocasiones. Y esto es increíble que pase en pleno siglo XXI. Es un caso típicamente descrito en este libro, El derecho a nacer sano, cómo evitar daños por mala praxis en el trabajo de parto y en el parto, libro que adquirió la víctima y que me comentó que si lo hubiera leído antes, pues probablemente este hecho no hubiera sucedido. Lo que sucedió en el Hospital Álvaro Cunqueiro, en el servicio de obstetricia, fue, en primer lugar, que no había historia clínica. O sea, los apuntes de la historia clínica eran lacónicos e incompletos. O sea, no se podía deducir realmente lo que había sucedido. La historia clínica incumplía todos los criterios que marca la ley para cumplir con la Lex Artis. En segundo lugar, la información que se le suministró a la paciente fue completamente insuficiente. Esta paciente había sufrido una cesárea previa. Y si bien había firmado un consentimiento informado para la inducción al parto, lo que no firmó fue un consentimiento informado para la inducción al parto con cesárea previa, que está previsto por la SEGO. O sea, una cosa es la inducción al parto y otra cosa es la inducción al parto con cesárea previa. ¿Por qué? Porque hay un riesgo muy elevado de rotura uterina, que fue lo que sucedió en este caso concreto. Y la paciente no fue informada de los riesgos y tenía derecho a ello para poder elegir. Evidentemente, cuando hay un parto natural, pues la paciente no puede elegir, pero cuando hay muchísimos riesgos, y son muy elevados, eran muy elevados en este caso concreto, la paciente sí tenía opinión para poder elegir la vía de parto, comentándolo con los obstetras, o no asumir los riesgos, evidentemente. Por otra parte, el registro de cardiotocográfico fue pésimo. O sea, las tiras eran ominosas, es decir, el registro cardiotocográfico del latido cardíaco fetal era ominoso, era indicativo de cesárea prácticamente inmediata. Bien, pues el SERGAS no aclara quién controló el registro cardiotocográfico, ni siquiera aclara si lo estaban controlando, no aparece el control y no dieron una explicación de lo que pasaba con esas alteraciones tan graves del registro cardiotocográfico. Esta falta de seguimiento y esta falta de aclaración suponen otra quiebra más de la Lex Artis en pleno siglo XXI en un hospital de tercera generación, la mayor maternidad de Galicia. ¿Por qué muere un feto a las escasísimas horas de nacer, incluso minutos antes de nacer, disponiendo de unos medios tan sofisticados? Aparte de eso, ya hemos dicho que no consta anotado el progreso de parto en el partograma, no consta anotado un partograma debidamente cumplimentado, y en la autopsia que se le realizó al feto, que falleció pocas horas antes de nacer, tenía meconio, abundante meconio, en las vías respiratorias y en las fosas nasales. Por lo tanto, el SERGAS, aclararemos en nuestro escrito que acompañará este vídeo, el SERGAS, en este caso concreto, los obstetras o las personas que estaban encargadas del control de esta parturienta cometieron al menos 4 infracciones de la Lex Artis. No puede suceder en pleno siglo XXI. La gente tiene que estar informada, de ahí que nos vimos en la necesidad de escribir este libro. ¿Saben cuántos fetos fallecen cada año sin llegar a nacer? 1,5 millones de fetos. Y si bien es cierto que mueren la mayoría de ellos en países en vías de desarrollo, lo que no puede ser es que en pleno siglo XXI, en un hospital de tercer nivel altamente sofisticado como es el Álvaro Cunqueiro, fallezca un feto a las pocas horas de nacer. Y la madre quede con una severa depresión, con muchísimos días de baja, en los cuales sigue todavía, y no se sabe si podrá volver a tener hijos de nuevo. Fue una negligencia clarísima y un daño terrible a la familia. La paciente tenía derecho a estar informada. ¿Por qué no lo hicieron? No hay ninguna excusa. ¿Por qué no cumplimentaron el partograma? ¿Por qué no informaron? No hay ninguna razón, ninguna explicación lógica. Terminan indemnizando o resolviendo que la paciente tiene derecho a recibir ella y su familia, su marido y su hija anterior, 128.000 euros. Nos parece una cifra que no repara integralmente el daño causado. Es evidentemente que es un reconocimiento de la mala praxis y estamos valorando con la familia acudir a la vía judicial para reclamar más reparación del daño integral. Pero este caso incluso podríamos decirse que integra claramente el tipo penal de la omisión del deber objetivo de cuidado.
Seguimos recomendando a todas las mujeres embarazadas, adolescentes, cada año fallecen más de 500.000 por complicaciones en el embarazo y en el parto, que adquieran el libro, por favor, que no tendrán que acudir a ningún despacho de abogados para reclamar por daños y perjuicios. No tendrán que acudir. Si van informadas y saben y están de igual a igual con el obstetra, no tendrán que acudir. Podrán preguntar y obtener respuestas. Este feto falleció y no debió haber fallecido. La imprudencia fue tan grave que yo todavía, con mi despacho con más de 3.000 casos de experiencia, no damos crédito a lo que ha sucedido. Muchas gracias por atendernos una vez más.